Pensé cuando te acuerdas, encontré una indiecita, bueno, humilde. El, la conversión era pequeña, siempre tenía mucho todo. Y el pastor era de Caruaz y solamente hacía el servicio a mediodía. Ya para la noche ya no venía porque estaba lejos. Claro. Y había un hermano que se encargaba ahí de la iglesia, cuidado. Y él traía los estudios, pues, y con el celular ahí. Le llamaba, disculpe un ratito, y de rato para con el celular. Ya eso es lo que no me gustaba. No, tenía que estar atendiendo el celular. El celular ya. Están los hermanos en el celular, así que igual tengo que prestarles atención ahí cuando levanten la mano. Vamos continuando con el estudio de Colosenses, que estamos viniendo ya varios. Ahora sí, ya vamos a cumplir un mes, creo, con los estudios de Colosenses. La semana pasada, que fue en la casa de la hermana Juanita, los que no pudieron estar, estuvimos avanzando, estamos avanzando versículo a versículo, realizando un estudio un poco más profundo de lo que vamos encontrando en cada versículo. La semana pasada hablamos un poco nos quedamos hablando como del Evangelio, ¿no? De la importancia del Evangelio, de la importancia de un verdadero Evangelio que nos va a generar una esperanza, una fe y un amor en el Señor. Y como habíamos dicho también con algunos aportes, no era solo escuchar el Evangelio o solo conocerlo, sino era ojalá obedecer al Señor y vivir a través de ello. El día de hoy vamos a continuar con los versículos. Colosenses 1. Estamos empezando con la carta. Vamos a entrar al versículo número 7. Entonces voy a leer los versículos anteriores y vamos a continuar con ello. Voy a leer del versículo 3 al versículo 7 para entrar a este estudio. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Algo que les dije al inicio de los estudios y que hubo una pequeña tarea era reconocer testimonios. Reconocer testimonios, tanto como ejemplo de lo bueno como lo malo, también, por cierto. En esta carta vamos a ir reconociendo testimonios y acá hay otro testimonio. ¿De quién es ese testimonio? Este testimonio ya tiene nombre. Epafras, complicado ese nombre. Epafras, ¿no? Acá se nos menciona al hermano Epafras, consiervo amado. Epafras fue un colaborador de Pablo. De hecho, se menciona en la carta a Filemón, el versículo 23, si gustan lo pueden buscar para corroborar la información, no va a ser que los esté engañando, pero en el versículo 23 de Filemón se menciona que fue compañero de prisiones de Pablo también. Estuvo preso junto con Pablo Epafras, y va a empezar a hablar de Epafras en estos versículos. Bueno, a un costado nos dice, como lo habéis aprendido de Epafras, ¿no? Que de Epafras habían aprendido ¿qué? Lo dicen en los versículos anteriores, ¿no? Que ha llegado, de la cual ya habéis oído por la palabra del Evangelio, ¿no? A partir de ahí viene una sola gran oración, ¿no? De la palabra del Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras. Todo eso se había aprendido de Epafras, que por cierto es un buen testimonio de parte de Epafras, que se le menciona de esa forma, y se le refiere a Epafras con dos adjetivos.
se le pone dos títulos, por así decirlo, a Epafras. Ahí mismo lo encontramos en el mismo versículo. ¿Cómo se le dice? Ahí lean, en el mismo versículo dice una forma en la que se le llama a Epafras. Consiervo amado y fiel ministro de Cristo. Okay. Esas dos formas en las que se expresa Pablo de Epafras son ya un testimonio. Son ya una buena forma de expresarse que definitivamente muestran. Se cae ya. Bueno, continuamos. ¿Sí escuchan? ¿Sí escuchan? ¿Se escuchan en los conectados también? Porque está ladrando los perros. Y ya presionaron el botón que les pasa corriente a los perros. Bueno, continuamos acá entonces. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Consiervo amado y fiel ministro, como decía, se expresan de Epafras así. Y vamos a ver qué significan estas dos formas de llamar Epafras, ¿no? Consiervo amado y fiel ministro, qué es, y como les decía, vayamos viendo testimonios, ¿no? Acá hay otro testimonio. La palabra consiervo amado, amado es de llamado, tal cual de agape, y consiervo implica siervo del mismo divino Señor. Si es consiervo, Pablo se refiere mi consiervo amado, quiere decir que tanto Pablo como Epafras eran siervos del mismo Señor, del mismo Dios. Claro, y tal cual la palabra, ¿no? Consiervo, ¿no? Y que es interesante porque Pablo y Epafras se llamaban entre ellos consiervos porque entendían que estaban sirviendo a un mismo Señor. Nosotros, los aquí presentes, y los miembros de la iglesia, los hermanos, también deberíamos ser consiervos uno del otro. ¿Por qué? Porque todos deberíamos ser siervos de un mismo Señor, siervos de Dios. Eso es a lo que nosotros nos llama como cristianos. Deberíamos ser consiervos. Ahí hay un testimonio ya. Y de ahí se le dice fiel ministro de Dios. Fiel, que ya la habíamos visto en los primeros versículos, me parece. Sí, en los primeros versículos se menciona fiel, que era digno de confianza, que era una persona confiable, una persona en la quien yo podía depositar mis confianzas para la participación, para algunas labores. Entonces era fiel, digno de confianza, y la palabra ministro, de la cual también hacen referencia acá, ahí nos vamos a profundizar un poco más. El ministro, para nosotros suena algo importante. Yo soy ministro de, porque la palabra ministro hoy por hoy se utiliza para funcionarios públicos. El ministro de la producción, el ministro de agricultura, el ministro de turismo, el ministro de salud, ¿no? Es una investidura ser ministro, hoy por hoy. Es algo que de hecho suena jerárquico, porque de la presidencia vienen los ministros nada más. Entonces hay una jerarquía ahí en el ministro. En este caso no, porque a veces, a mí me ha pasado, seguramente ustedes que tienen más tiempo en la vida eclesiástica, a mí me ha pasado que hay iglesias, ¿no? Hablo con amigos, con conocidos que asisten a una iglesia y siempre me preguntan, oye, ¿tú qué estás en tu iglesia? Ah, sí, participo en el coro. Ah, estás en el ministerio del coro, estás en el ministerio de alabanza. Siempre se refieren de esa forma. O también dicen, ah, estás en el ministerio de enseñanza, estás en el ministerio de... suena mejor decir ministerio, ¿no? Suena más... nos hace parecer que estamos haciendo una mayor labor, el ser ministros. Yo soy ministro, claro, algo más especial, ¿no? Yo soy ministro del coro, soy ministro de los juveniles, cuando en realidad la palabra ministro a su vez es diaconizo, que ya le he explicado al pastor también la palabra diaconizo. Diaconizo a su vez es siervo. Esa palabra ministro era siervo. Entonces, fiel siervo de Dios, fiel siervo de Cristo, es Epafras. Nosotros, cuando tenemos un ministerio, cuando somos ministros seguimos siendo siervos. No hay un mayor rango necesariamente.
al menos no en el Señor. Y esta palabra diaconizo, los diáconos, hay tres acepciones, ¿no? Deriva hacia tres conceptos. Esta palabra diaconizo, que es siervos con relación a Cristo, siervo con relación unos a otros y siervos con relación a la predicación. Este fiel ministro, fiel siervo, se podría referir siervo de Cristo, siervo unos de los otros o siervo en la predicación, en el ministerio de la predicación. En el caso de Epafras, y eso fue lo que me pareció interesante, y bulla por todos lados. En el caso de Epafras, se refiere a diaconizo en relación a Cristo. Entonces, esta palabra ministro, fiel ministro de Cristo, es un fiel seguidor de Cristo en relación al Señor. No tiene celular entonces. Esta palabra ministro, fiel ministro, es un seguidor de Cristo. A Epafras lo presentan como siervo del Señor y fiel seguidor de Cristo. A veces cuando vamos teniendo algún cargo en la iglesia, algo oficial en la iglesia, nos termina dando una sensación de jerarquía, nos termina dando una sensación de superioridad por sobre los hermanos, porque yo estoy teniendo responsabilidades, ¿no? Ustedes se quedaron. Podemos caer en eso, cuando en realidad ello implica ser seguidor de Cristo, ser siervo. Ya. Las labores que realizamos en la iglesia es consecuencia de ser siervos del Señor, ser seguidores de Cristo. Y al igual que cosiervos unos de otros, al igual que deberíamos ser siervos, ser siervos ambos del mismo Señor, todos, igual también deberíamos ser ministros de Cristo. También deberíamos ser, es decir, seguidores de Cristo. Este testimonio que vemos en Epafras, ¿no? Esta forma a la que se refieren de Epafras, que se refiere Pablo, también debería ser realidad en nuestras vidas. También deberían, ojalá, no solo referirse a nosotros así, sino que nuestro testimonio también sea de un consiervo amado, sea de alguien que está sirviendo a un mismo Señor junto con sus hermanos, y que sea también un testimonio de un seguidor de Cristo. Porque eso era lo que era Pablo, era Epafras, un fiel seguidor de Cristo. Continuando, fiel seguidor de Cristo. Voy a continuar leyendo. En el mismo versículo 7, ¿no? Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel seguidor, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, que también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Que también ha declarado, que también ha evidenciado, habiendo evidenciado el amor en el Espíritu que tenía por vosotros. Este amor que tiene Epafras, este amor que ha evidenciado, porque el haber declarado ha hecho evidencia el amor que tiene, que ha declarado vuestro amor, el amor también es ágape. Es el mismo amor del que ya venimos hablando, ¿no? Que es ese amor que ayer se habló en varonil también, por cierto, que es un amor que deberíamos tener entre hermanos. ¿No? Es un amor que el Señor nos llama a tener y que es un amor que de hecho Dios nos enseña, que naturalmente no existe en nosotros. El amor ágape. Y se entiende que como fruto de ese amor vamos a poder ser consiervos, ¿no? Vamos a poder ser seguidores de Cristo y vamos a poder incluso ser siervos unos de otros, ¿no? Como fruto de ese amor, porque si no, no vamos a querer ni siquiera servirnos los unos a los otros. Continúo con este versículo, por lo cual también nosotros, el versículo 9,
Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Suena bastante rimbombante, ¿no? Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y de hecho hasta el versículo 2 es todo un gran deseo que tiene Pablo. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Si se dan cuenta, todos estos 1, 2, 3, 4, 5 versículos, bueno, 4 desde el 9, bueno, 5, de hecho 5, estos 5 versículos son una petición. Observemos el versículo 9, por lo cual también nosotros, desde el día que los oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia. ¿Para qué? Para que sean llenos, ¿para qué? Para que andéis como es digno del Señor, y de ir agregándonos fortalecidos, con gozo, y todo eso parte de una petición, que es una gran petición que hace Pablo, de hecho. En el versículo 9, y vamos a ir profundizando nuevamente versículo por versículo, Pablo empieza, ¿no? Por lo cual, o sea, como consecuencia, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. El oímos, el oír, es tal cual llegar a oídos de. O sea, desde que Pablo se enteró de vosotros, desde que Pablo se enteró de esta iglesia, desde que Pablo se enteró de qué, de lo que venía hablando, ¿no? De lo que venía hablando, ¿no? Del amor que existía entre los hermanos, de la labor que estaban realizando, de esta búsqueda, desde que Pablo se entera de ello, no cesó de orar por ello. ¿Qué fue lo que oyó Pablo? ¿Qué fue lo que le llegó a sus oídos? Pues oyeron el testimonio de esta iglesia. Oyeron el testimonio de esta iglesia y ahí mismo le dice Pablo, ¿no? ¿Qué hizo apenas oyó de esta iglesia? No cesó de orar por ellos. No cesamos de orar por vosotros. El orar, el orar y este vocablo orar que se utiliza en el original es siempre hacia Dios. Es siempre orar hacia Dios. De alguna forma, entre nosotros está claro esa idea. Que por cierto, creo que sería bueno tener un estudio respecto a la oración. Ya lo hablaré con mi hermano Joel o con los encargados, porque sería bueno que tengamos claro qué entendemos por oración. ¿Qué, qué hacemos cuando oramos? ¿Qué vemos cuando oramos? ¿Qué expresamos cuando oramos? Partiendo de que la oración es siempre para Dios. Es una comunicación que tenemos con Dios. Y acá entramos a un paréntesis. Nuevamente, al igual que al inicio en los primeros versículos, se da un testimonio de oración que tenía Pablo por los hermanos. Se repite este testimonio de la oración. Definitivamente la palabra del Señor, lo que leemos en la Biblia, nos va dejando claro y nos enseña la importancia de orar los unos por los otros, ¿no? Nos da ejemplos de que debemos estar en oración los unos por los otros. A nosotros también muchas veces nos llega a oídos cosas, buenas, malas, chismes, pero nos llegan a oídos cosas, al igual que a Pablo, ¿no? En este caso a Pablo le llegó a oídos el testimonio de esta iglesia y no cesó de orar por ellos. A nosotros nos llega a oídos enfermedades de hermanos, nos llega a oídos problemas laborales, nos llega a oídos necesidades, nos llega a oídos problemas que están habiendo en las iglesias.
nos llega a oído. ¿Cuánto estamos orando por ello? No es solo saber, no es solo lamentarnos, ¿no? Creo yo que en función al amor que tenemos entre nosotros, a ese consiervo que somos, no es solo el, ya escuché, sí, uy, qué pena, y me olvidé. Ojalá eh, estemos orando por las situaciones que llegan a nuestros oídos, ya sea directamente del hermano o de alguien más, las situaciones que llegamos, que nos entendemos definitivamente, oremos unos por los otros, oremos por las iglesias, y acá voy, cierro paréntesis, por eso decía que sea bueno estudiar la oración, que sea bueno estudiar la oración, porque a veces se mencionan una serie de peticiones. Se mencionan peticiones el domingo, se mencionan peticiones el miércoles, se mencionan peticiones el domingo en la tarde, se mencionan peticiones en la femenil, en los jóvenes, en los varones, se mencionan un montón de peticiones, pero no es como si las peticiones que mencionan los hermanos en confianza, en abrirse, no es que sea algo que lanzamos a una bolsita, ahí que está al medio, lanzamos todo, cerramos la bolsa, oramos y desapareció. En realidad no, las peticiones no deberían ser solo para la oración del momento, sino para que ojalá tengamos en cuenta las necesidades de los hermanos. Vamos, seguimos avanzando, tratemos de avanzar. Igualmente Pablo no solo estaba en una oración constante por esta iglesia, sino también desde el día que oyeron este testimonio de esta iglesia, pedían que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué pedía Pablo? Este pedir, que es interesante, bueno, últimamente a raíz de estos estudios, estoy tratando de profundizar en estos vocablos originales, porque para nosotros pedir es pedir y ya. El pedir significa yo te pido algo, listo. Como un verbo muy simplificado, cuando en realidad este pedir implica varias cosas, no implica una petición con frecuencia. Pablo, al igual que la oración es sin cesar, Pablo sí especifica, estoy orando sin cesar, y cuando dice pedir, este pedir, que ya no lo especifica, pero también implica frecuencia en el pedido. Implica una súplica, un pedido, un anhelo. Y que lo que me pareció más interesante, implica que la persona que lo está pidiendo es inferior al que se lo pide. Que lo repito para que quede claro, porque me parece un concepto muy interesante. Este pedir que implica Pablo, este pedir que dice, estoy pidiendo por ustedes para que estén en el conocimiento, en inteligencia, este pedir es un pedir con frecuencia, suplicante y de alguien inferior a alguien superior. ¿A quién estaba pidiendo Pablo en este caso? A Dios. Pablo le estaba pidiendo a Dios que los llene, que sean llenos del conocimiento. Entonces es suplicar con frecuencia entendiéndonos inferiores. A veces siento yo, creo, considero, y me pasa y probablemente nos pase a varios, que no es que perdamos un respeto por Dios o que perdamos necesariamente una reverencia hacia Dios, pero sí a veces creo que por la costumbre, por el orar constantemente, por el estar pidiendo constantemente, nos olvidamos de a quién nos estamos dirigiendo. Nos olvidamos de quién es Dios en realidad. Nos olvidamos que no estamos pidiendo algo hacia nosotros, no le estoy pidiendo algo a mi mamá, a mi papá, le estamos pidiendo algo a Dios, entendiéndonos inferiores a Dios, que definitivamente lo somos. Algo que yo no soy muy o sea, no comparto mucho esto, son
cuando ya van a comer, cuando ya vamos a comer, y se pide orar por los alimentos, simplemente como si orar por los alimentos fuese a sus marcas listos coman, ¿no? Cuando en realidad, si entendemos que lo que es la oración, si entendemos a quién nos estamos dirigiendo, aún el orar por los alimentos es un momento íntimo para con el Señor. Como congregación, en su casa, aún el orar por los alimentos es un momento en el que estamos dirigiéndonos a Dios, lo cual implica reverencia, lo cual implica rendición, lo cual implica amor, implica respeto. Y es por eso que digo que es necesario, es por eso que digo que a veces que creo que es necesario repasar nuevamente qué es la oración. Y así hay un montón de conceptos que últimamente me estoy dando cuenta y que se los he estado compartiendo, que deberíamos volver a repasar para tener claros. Y es por eso que yo no comparto, ¿no? Que a veces pasa que ya vamos a comer, ¿no? Ya come rápido, que tengo hambre. Ora rápido, ora rápido. No existe tal cosa como ora rápido, ora rápido. Porque no es orar rápido, no es servir el agua, orar rápido no es poner los cubiertos, orar es orar. Para tal caso, no oremos. Porque incluso la oración la podemos convertir en simplemente un paso más para poder almorzar, ¿no? Así como me lavo las manos, así como me sirvo el plato, así también oro y ya como. Y peor, hay gente que dice que si no oras te cae mal, ¿no? Entonces, el orar es algo reverente e importante, ¿no? Y de hecho, aquí Pablo, y con eso vamos terminando, en estos versículos Pablo, cuando se refiere a orar, cuando Pablo se refiere a orar, se refiere a orar hacia Dios, entendiéndonos inferiores. Se queda dormido, pues ya está todo. Entonces, y con eso vamos terminando. Vamos a profundizar en esta oración porque hay algo que quiero no aclarar, pero sí que tengamos en cuenta respecto a estos estudios, que si bien es cierto, estamos estudiando, tratando de estudiar palabra por palabra, tratando de entender qué nos implica cada frase y reflexionando al respecto, no crean que el estudio es solo este versículo, no, solo esta mitad de versículo. El estudio es toda la carta y toda la carta implica algo, toda la carta nos quiere decir algo, el Señor a través de ello. Y esto de la oración es parte de una gran petición que vamos a ir seguir viendo, ¿no? Si pueden, den una leída, al menos toda esa parte que vamos a estar revisando, y que ciertamente entendamos uno, que somos consiervos los unos a los otros, y que debería ser cada vez más real en nuestras vidas, que somos siervos de un mismo Dios, que ojalá seamos fieles ministros, que ojalá seamos fieles seguidores de Cristo, que seamos dignos de confianza para la iglesia, dignos de confianza para los hermanos, dignos de confianza para las labores que nos encargan, entendiendo los seguidores de Cristo, y que sí, pues no, como Pablo entienda como Pablo nos está enseñando acá, bueno, el Señor a través de Pablo con su ejemplo, que estemos orando los unos por los otros, que cuando llegue oído de nosotros algo, alguna situación, alguna dificultad del hermano, estemos orando por ello, y que esa oración sea entendiéndonos inferiores al Señor, entendiéndonos a quién nos estamos dirigiendo. En la próxima semana, Dios mediante, vamos a ir revisando ya el conocimiento, la inteligencia y tantos términos que suenan bien, pero que ojalá también, así como suenen bien, la tengamos clara. Si tienen algo más que compartir, es bienvenido. Joshi, no sé si Joshi quiere una almohada para seguir con el estudio. Hermano Renato, Hermano Eduardo. Orar también o pedir significa también, podría ser también entrega, hermano, ese momento que estamos pidiendo, orando al Señor, entregar nuestro espíritu, nuestra forma, nuestra fe en ese momento, no. Claro, o sea, entendería que sí, ¿no? Y entendiendo que estamos dirigiéndonos a Dios, y Ya, partiendo de eso, de que estamos dirigiéndonos a Dios no le vamos a engañar, a Dios no le claro, podemos aparentar, a Dios no le podemos mentir, ¿no?
que nuestra petición sea una petición honesta, entendiendo que el Señor ya sabe lo que estamos atravesando, ya sabe lo que estamos sintiendo, incluso ya sabe si probablemente estamos dudando de él o su voluntad. Entonces sí, ¿Ya? definitivamente debemos entregarnos Ay, al Señor. hermano, muy bien. Gracias, hermano. ¿Algún otro comentario, hermano Miguel? En el versículo 8 al final, pero en todo caso lo leo todo el versículo, dice, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Eso suena como medio complicadito. ¿De qué espíritu está hablando? Del espíritu que posee cada individuo. Está hablando del Espíritu Santo guiando a esta congregación. Está hablando simplemente del Espíritu que es el paracleto de la iglesia. En fin, cuando uno habla respecto al Espíritu, el Espíritu es amplio, aunque es un solo Espíritu, pero ejecuta muchas labores. Y dentro de ello, eso puede resultar un poco, ¿qué está diciendo acá el apóstol? Dice, una vez más lo leo, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Y eso obviamente, por ejemplo, si depende del lector, si escuchas tú del Espíritu, amor del Espíritu, y eso le preguntas a un pentecostal, él te va a dar una respuesta de lo que tiene que ver con el Espíritu, sobre todo. Si le preguntas a un bautista, te va a dar otra respuesta. Y en fin, pero ¿a qué se está refiriendo esto? Vuestro amor en el Espíritu. En contexto, la iglesia está siendo siempre guiada por el Espíritu Santo de Dios. Y ciertamente, cada creyente posee de ese espíritu. Y en base a lo que en contexto se está hablando del amor, ágape, tiene que ser necesariamente el Espíritu de Dios. Y no nuestro mismo espíritu, del cual también surgen alguna forma de una actitud de querer expresarle amor a alguien, pero basado, no tanto guiado por el Espíritu de Dios, sino en el Espíritu que nosotros poseemos. Probablemente más afecto. Afecto, ya, y ese es un amor ya fraternal, que en alguna manera, pues eso tiene que ver con el alma más que todo, ¿no? La parte afectiva, sentimental, ¿no? Entonces, cositas como esas son interesantes tenerlo presente porque eso nos van a ayudar a mirarlo ya no desde nuestra perspectiva, sino de la perspectiva de la enseñanza aquí. Y aquí está hablando, ya hay compenetración entre el Espíritu Santo de Dios que mora en el creyente, pero que a su vez el Espíritu Santo de Dios como consolador está guiándonos a esas conclusiones, a tener ese amor. Esta iglesia teniendo un amor ágape de entrega, de fidelidad, de devoción a Dios, guiado por el Espíritu de Dios. Por ahí. Gracias. Por ahí. Gracias, hermano Miguel. Sí, no, de hecho, al menos en esta Biblia, cuando las veces que se refiere al Espíritu de Dios, incluso usa una mayúscula, ¿no? También ahí hay una diferencia. Sí, no, tal cual, gracias, hermano, por el aporte, ¿no? En ese versículo que no se había profundizado tanto. Definitivamente permitámosle al Señor transformarnos, permitámosle al Señor utilizarnos, permitámosle al Señor llenarnos de su espíritu, ¿no? Y que
Que nuestra búsqueda sea ser cada vez más vacíos de nosotros mismos, ¿no? Que tengamos menos de nosotros. Permitámosle al Señor ocupar todos esos espacios. De hecho, vamos a ir viéndolo la otra semana. Nos vamos acabando el estudio por ahí. Vamos a dirigirnos al Señor en